A continuación veremos un ejercicio que mezcla cálculo multivariable y física avanzada de mecánica de fluidos. El enunciado es el siguiente. Tenemos una esfera de radio unitario y densidad uniforme 27/32, que flota en un líquido cuya densidad es igual a 1 y nos piden determinar qué trozo de diámetro está sumergido en este líquido. Para ello tendremos que tener en cuenta los siguientes requisitos para resolver el ejercicio. Por una parte, tendremos que aplicar la ley de Arquímedes o el principio de Arquímedes que veremos a continuación. Por otra parte, plantear un equilibrio de fuerzas que permiten que esta esfera esté en equilibrio. Y finalmente, el cálculo del volumen del casquillo esférico que está sumergido, que es la pregunta que finalmente se debe responder del enunciado. Primeramente, tenemos que enunciar el principio de Arquímedes, que dice lo siguiente. Séase un cuerpo parcialmente sumergido en el seno de un fluido líquido, el principio de Arquímedes establece que dicho cuerpo experimenta un empuje vertical hacia arriba de magnitud el volumen sumergido del cuerpo. En este caso, el volumen sumergido sería la parte de la esfera que está en contacto con el seno del fluido, V sub S o V sumergida, y de esta manera la expresión del empuje quedaría por definición de la siguiente manera. Dicho volumen multiplicado por la densidad muy importante del líquido y multiplicado además por la fuerza de la gravedad. Si sustituimos los datos del enunciado, podemos encontrar esta expresión más simplificada de la fuerza de empuje, ya que la densidad del líquido es igual a 1, con unidades adimensionadas. Aquí no importan las unidades porque es un ejercicio de cálculo, obteniendo que el empuje es igual al volumen sumergido multiplicado por la gravedad. En la siguiente diapositiva se puede apreciar cómo se va a encontrar el equilibrio de fuerzas de este sistema. Muy simple en este caso. Simplemente tenemos una esfera con un determinado peso que se calcula con el producto de masa por gravedad, como ya sabréis, que se equilibra con la fuerza de empuje que hemos visto en la anterior diapositiva, obteniendo esta ecuación de equilibrio. Dicha ecuación se puede simplificar si sustituimos la expresión anterior. En el empuje pondremos volumen sumergido por gravedad, que es la expresión encontrada en la anterior diapositiva, y esto lo igualaremos a la masa por gravedad, que es el peso de la esfera. Para simplificar esta expresión, calcularemos la masa de esta esfera a partir de su densidad, que era otro dato del enunciado. Para ello se utiliza esta expresión de aquí. La masa, como ya sabréis, es igual al producto de densidad por el volumen. Como la densidad de la totalidad de la esfera, muy importante en este caso es la totalidad, es homogénea y constante, simplemente bastará con multiplicar la densidad por el volumen. La densidad era 27/32 y el volumen total de una esfera es 4/3 de pi por su radio, que en este caso era 1 al cubo. Obteniendo, si operamos, en total 9 octavos por pi. Introduciendo estos datos, obtenemos la ecuación final del equilibrio, donde el volumen sumergido es igual a 9 octavos por pi. El último paso es el cálculo del volumen de un casquillo esférico. Cuando teníamos la esfera sumergida en el seno del fluido, una parte de la esfera estaba en contacto con el fluido. En el dibujo se veía que esa parte estaba por abajo, pero ahora vamos a suponer que está por arriba para que se resuelva de una manera más intuitiva. El objetivo es encontrar una expresión del volumen sumergido en función de la altura sumergida z sub s respecto al origen de coordenadas de esta esfera, esta altura de aquí. En función de esta altura tendremos el volumen de este casquillo esférico. Para ello tendremos en cuenta la ecuación de la esfera, que es la que podéis ver a continuación, suponiendo ya si queréis que el radio es igual a 1, y por otra parte un plano paralelo al plano horizontal del suelo con altura z igual a z sumergida. Muy importante, la primera intuición general del ejercicio sería resolver el ejercicio por coordenadas esféricas, pero al tener un cuerpo o volumen de estudio cuya parte, cuya base es plana, porque nos lo está delimitando un plano horizontal, es mejor trabajar con coordenadas cilíndricas, ya que la base es plana. Para ello, trabajaremos con coordenadas cilíndricas, cuyo dibujo se puede ver aquí, en el cual tenemos un cilindro y compuesto por un cambio de coordenadas apolares,
mediante un radio y un ángulo que nace en el eje X, por eso el eje X se iguala con el radio por el coseno del ángulo. En el eje Y tendremos el radio por el seno del ángulo y la z no se cambia. Esto es la diferencia respecto a lo que se haría en coordenadas esféricas y lo que se hace en coordenadas cilíndricas, que la z no cambia porque se moverá entre una base y una determinada altura de la esfera. Y el diferencial de volumen se expresa como el producto del jacobiano del cambio, que es R, multiplicado por los tres diferenciales de este cambio de variables. Con esto nos faltaría deducir los extremos de cada variable que hemos definido. La respuesta está en proyectar la intersección del dibujo anterior, obteniendo un círculo con un segmento de una determinada altura, z sub s. Con esto, primeramente, si queréis, esto lo he puesto al final, pero podemos comentarlo ahora, el ángulo longitud, que era el ángulo del cambio a coordenadas cilíndricas, es completamente independiente, si os fijáis, por la proyección de la integral que vamos a resolver a continuación. Por lo tanto, ya podemos poner que va de 0 a 2pi, que es una vuelta completa. Y solo tendremos que preocuparnos de cómo evoluciona la z en este dibujo, además del radio, que nace en el eje z, recordad. Va de z hasta el extremo de la esfera, de z hasta el extremo, en esta dirección horizontal. Cuando sucede esto, se debe fijar arbitrariamente una de las dos variables, r o z, entre extremos fijos. Si resolvéis los dos casos, os daréis cuenta, y esto os lo adelanto ahora, que el caso más sencillo es fijar la variable z. Si os fijáis, la variable z siempre va desde esta altura, z sub s, hasta el radio más grande respecto al origen de la esfera, que es 1, porque el radio de la esfera era 1. Por lo tanto, la z lo fijamos entre constantes. Primero z sub s, que es un parámetro constante desde el punto de vista de la integral, y que llegue hasta 1. De esta manera tendremos que estudiar a continuación qué le pasa a la variable radio durante el trayecto de z igual a z sub s a z igual a 1. ¿Qué es lo que hace el radio? Si os fijáis, siempre nace en 0, porque el eje z está contenido en el interior de este volumen que estamos estudiando, pero el extremo superior va cambiando, porque para distintas alturas tenemos distintas longitudes del radio. Y para ello, si nos dibujamos en un punto arbitrario del eje una altura z y un radio r, obtendremos un triángulo rectángulo, como podéis ver, por ejemplo, aquí, donde la hipotenusa siempre será la misma, porque es la distancia del origen a la periferia de la esfera, que es su radio, básicamente, es 1, y con esto podemos definir por el teorema de Pitágoras que el extremo, en función de la altura z, será la raíz cuadrada de 1 menos z minúscula al cuadrado, obteniendo así la definición de todos los extremos de todas las variables. Con esto ya podemos calcular el volumen sumergido, a partir de su definición pura y dura, donde se establece que es la integral sobre el volumen sumergido, obviamente, de todos los diferenciales de volumen. ¿Cuánto varía el diferencial de volumen de las coordenadas cilíndricas? Lo tenéis aquí, por definición, el jacobiano del cambio, que era r, multiplicado por sus diferenciales. Pues lo añadimos aquí. Importante, cada diferencial indica el orden de integración. Es decir, si primero multiplicamos por el diferencial del radio, que es la que se mueve entre variables, y es muy importante integrarlo primero, la primera integral será, sus extremos serán indicados respecto, ¿no? Estarán referenciados respecto a este diferencial. Por eso aquí ponemos los extremos del radio. Luego integraremos respecto a z, entonces aquí pondremos los extremos de z. Y finalmente, integrando respecto al ángulo longitud, pondremos los extremos de este ángulo, de 0 a 2pi, obteniendo el siguiente resultado. Por una parte, como no aparece el ángulo z en ninguna expresión que podéis ver aquí, podemos integrarlo ya, porque no está en ningún sitio, aparecerá finalmente como una constante 2pi menos 0. Por lo tanto, podemos incluirlo ya en el primer término. Y entonces quedará realizar las dos integrales principales. Primeramente, recordad siempre empezar a integrar la que depende de variables, que es el radio. Tenemos la integral de r, cuya primitiva pues, es r cuadrado partido 2, porque es un polinomio. Esto lo evaluamos entre 0 y la raíz de 1 menos z minúscula al cuadrado y obtendremos esta expresión de aquí. El medio lo podemos sacar fuera con 2pi, de manera que luego quede pi, y tendremos que elevar al cuadrado
la raíz de 1 menos z minúscula al cuadrado. Fijaos que el 0 no lo he puesto porque da la 0. Y si operamos un poco, tendremos, como hemos comentado, pi por la integral de z sub s hasta 1. De este elemento de aquí al cuadrado, como tenemos una raíz y un cuadrado, con esto se tacha y solo queda 1 menos z minúscula al cuadrado. Si integramos ahora esto respecto de z entre estos dos extremos, esta integral es muy sencilla, muy trivial, y obtendremos pi por z menos z al cubo partido 3, que también son polinomios, de z sub s hasta 1. Finalmente, operando un poquito más, obtendremos la expresión de el volumen sumergido en función de z sub s, que es la que podéis ver en la diapositiva. Finalmente, si recuperamos la ecuación de equilibrio calculada al inicio de esta presentación, que era la siguiente, el volumen sumergido igual a 9 octavos por pi, sustituimos la expresión anteriormente encontrada y tendremos que esta expresión es igual a 9 octavos por pi. Primeramente podemos simplificar pi para que nos quede esta otra expresión y os animo a que hagáis algunos cálculos algebraicos y logréis llegar a la expresión final después de simplificar y sumar términos semejantes y todo lo demás a este polinomio de aquí. 8z sub s al cubo menos 24z sub s menos 11 igual a 0. Es un polinomio que se puede resolver por Ruffini, lo podéis resolver con la calculadora o con alguna página tal como Wolfram Alpha o Symbolab. Y se obtienen dos resultados distintos. Primero, z sub s sub 1 igual a menos 0,5, que es un posible resultado correcto, ya que, recordad, si la z sumergida nace en z igual a 0, tiene que ir entre menos 1 y 1, porque el radio era 1. Y la segunda solución es 1,9, aproximadamente. Por lo que os acabo de comentar ahora mismo, esta solución no es válida porque se saldría del radio de la esfera. Fijaos que es un polinomio cúbico y solo hay dos soluciones. Esto es porque la tercera es imaginaria, ya no la he incluido. De esta manera, la única solución válida es esta de aquí, la z sumergida igual a menos 0,5, y entonces el diámetro sumergido total quedaría restando el radio máximo menos la z sumergida, menos 0,5, recordad menos por menos más, y obtenemos que el diámetro sumergido es 1,5.